Vamos a continuar estudiando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Quisiera me acompañaran al capítulo 3 y sigan con su vista la lectura de la santa palabra del Señor. Leo a partir del verso 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia justicia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es suyo, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vino a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros, tu pueblo, tu iglesia, te damos gracias por esta palabra que nos das y pedimos que por tu Santo Espíritu con el cual hemos sido sellados, la ilumines a nuestro entendimiento para que podamos ver la necedad de nuestro corazón y la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, te pedimos que sigas edificando a Cristo en cada uno de nosotros y que sigas salvando a los perdidos a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? La semana pasada, un matrimonio donde conocen la Escritura desde muchos años atrás, confesaba que habían tomado la decisión de poner 100,000 pesos en una inversión recientemente de estos sitios en internet que pueden hacer multiplicarte, y de esos 100,000 pueden llevarte en 6 meses, contrario a lo que hacen los bancos normalmente. 6 meses, 8 meses, te prometen que te dan por 100, te van a dar 10 veces más, 1,000,000 o más. Y confesar que habían sido timados, que habían sido engañados y que habían perdido totalmente estos 100,000. Y que no había posibilidades, siguiendo los cauces legales, investigando cómo se podría este tipo de fraude cibernético arreglar. Se dieron cuenta que solamente un milagro podría ser que tuvieran en mano lo que entregaron. Con estas fabulosas oportunidades de poder
desarrollar y multiplicar su inversión. Obviamente ellos no fueron engañados por esas personas que usaron la astucia misma que usó Satanás en el jardín del Edén. No. Satanás vino y presentó una tentación a Eva, y la que engañó a Eva fue su corazón, lleno de egolatría, porque el ofrecimiento no fue 1,000,000 por 100,000. Su ofrecimiento fue: serán como dioses, serán como Dios. Ese fue el ofrecimiento. Y cayeron. Eva cayó, Adán la siguió y pecaron contra Dios. Como en este caso también, este matrimonio puede decir que fueron timados, que fueron engañados. ¿Por quién? ¿Conocen la Escritura? Totalmente la conocen. ¿Por quién? Por su corazón engañoso y perverso, lleno de avaricia, que vio la oportunidad de poder obtener más rápido que lo común y corriente puede producir un dinero. Y decidieron invertirlo después de hacer la investigación pertinente y encontraron cierto grado de seguridad, porque al fin y al cabo son seres racionales, pero sin embargo cayeron en un grado de insensatez del cual se lamentarán mucho tiempo. Amados hermanos, eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto había recibido la riqueza más grande que puede recibir una iglesia, que es el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús. Les había sido dados por nada menos que Pablo y sus consiervos que predicaron el evangelio. Sin embargo, no solamente habían devaluado, despreciado el evangelio, sino aún en vez de honrar a aquellos que sembraron la fe en sus corazones, los habían menospreciado y degradado. Y al grado que dentro de la propia iglesia estaba habiendo partido para acá, partido para allá, estoy con este, estoy con esto. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Y quisiera enfocar este pasaje, y estoy anclando la predicación a partir del versículo 16, que lo vimos la semana pasada, pero por el contexto quisiera anclarme ahí. Y quisiera que viéramos 3 órdenes o 3 imperativos que nos da el Señor. El versículo 16 y 17 nos dice: no destruyan. No destruyas. Vamos a aplicarlo en singular. No destruyas. El versículo 18 y 20: no se engañen. No destruyan. No se engañen. Versículo 21 al 23: no se jacten. No destruyan, no se engañen y no se jacten. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está ordenando que no destruyan? Dice el verso 16: ¿no saben que son templo del Espíritu de Dios? Pablo está hablando en plural. Ustedes son el templo del Espíritu de Dios. Sabemos bien que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 6 habla de que cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo, y aplica en ese pasaje, en 1 Corintios 6, respecto al que fornica y al pecado de la fornicación. Y está hablando del miembro del cuerpo de Cristo, del hermano en la fe, de aquel ladrillo de la iglesia que es un templo en sí mismo. Pero hay otra cosa. Si vemos el contexto en el cual está Pablo escribiendo esto, está hablando respecto a la iglesia. Está hablando de que el templo en la tierra
no es el templo en Jerusalén, sino es donde cada uno de los ladrillos o miembros o hermanos de la familia en la fe, cada uno de nosotros venimos a formar el templo en la tierra. Y entonces les dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, obviamente es nada más para Pablo. Lo que está afirmando es que ese templo ha sido lleno ya del Espíritu Santo. Y si ha sido lleno del Espíritu Santo, también está el Padre y está el Hijo en él, como dijo nuestro Señor en Juan 17. Dice: y el Espíritu habita en ustedes. Tú y yo sabemos que un verdadero creyente es alguien que tiene el Espíritu Santo. Una verdadera iglesia formada por varios miembros, si son 3 miembros, o son 6 miembros, o son 10 miembros. En una congregación de 1000, si hubiera 10 miembros, esos 10 miembros son el templo del Espíritu Santo. Y el conjunto de todos nosotros como piedras vivas del templo, obviamente el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice: ¿no saben acaso? O sea, hay que saberlo, estar convencido y tener el conocimiento que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, ¿quién es el Espíritu de Dios? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, en el versículo 16 está hablando de que somos templo de Dios. El mismo versículo 16 dice que el sello que confirma que somos de Dios es el mismo Dios que habita en nosotros como templo santo. Y estoy hablando de nosotros como iglesia, o en este caso Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Y le dice a los hermanos en Corinto: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Si quisiéramos aplicar esta escritura a una persona que su cuerpo lo llena de alcohol, a lo largo de los años termina con una cirrosis y se muere muy joven, o una persona que está usando marihuana y que está usando drogas que terminan simplemente matándolo con una sobredosis. O si pudiéramos decir de una persona muy comilona, que come mucho y come mucho y come mucho y de pronto ya un infarto porque tiene todas tapadas las arterias de colesterol y triglicéridos, o viene una hipertensión arterial, un derrame cerebral y se muere. En ese sentido, podríamos querer verlo así, que una persona puede destruir su cuerpo con conciencia de que está pecando contra su cuerpo. Pero en el contexto de lo que está escribiendo Pablo, y lo vamos a ver cuando terminemos el pasaje, y cómo ha estado hablando desde el capítulo 1, esa forma de verlo no es en la que Pablo está hablando, porque acabamos de ver la obra que hay dentro de la iglesia. Está hablando que la obra dentro de la iglesia puede resultar que, ya lo vimos la vez pasada, en plata, en oro, plata, piedras preciosas, o puede resultar en madera, heno o paja, en el versículo 12. Y dice aquí claramente que la obra dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de esa iglesia, va a ser probada por el fuego. Y dice, ya lo vimos en el versículo 15, que aún como esté y como ande la iglesia, si es una verdadera iglesia, va a sufrir pérdida. Y dice aquí cómo: por el fuego. Dice, sin embargo, será salvo. O sea, no perderá la salvación, pero sí sufrirá por el fuego.
por el fuego de la prueba. Entonces, repito, en ese contexto y habiendo escuchado todo lo que Pablo ha estado diciendo cuando nos ha estado escribiéndole aquí a los hermanos en la fe, cuando unos dicen que unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro, ¿qué es lo que está pasando exactamente en este templo? Hay gente dentro del templo que está dividiendo el templo, está apartando las piedras, las rocas vivas, está fragmentando una unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él. Mis amados, las divisiones o las disensiones dentro del cuerpo de Cristo son muy condenables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Y es una iglesia que ha sido adquirida a precio de sangre. Entonces, nosotros debemos de tomar y recibir esta palabra con temor y con reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis amados, quiero ver si llego a un verso. No lo tengo. Ok. Hay un pasaje específico que habla acerca de aquellos que producen divisiones dentro de la iglesia. Y habla acerca de su condenación, y estoy casi seguro que es en Pedro. Sinceramente lo siento, no lo busqué el texto, pero recuerdo que está escrito. Pero habla acerca de lo condenable que es romper la unidad del Espíritu. Mis amados hermanos, de eso es de lo que está hablando aquí Pablo a la iglesia en Corinto. Si alguno destruye la unidad que hay en la casa de Dios, la unidad del Espíritu, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es santo y eso es, dice Pablo, lo que ustedes son. Eso es lo que ustedes son. Repito, los versículos anteriores en el contexto está hablando de eso. De que muchos sufrirán pérdida por el fuego de la prueba. Versículo 18. Entonces, la ordenanza aquí está diciendo, detente, no destruyas el templo. No destruyas la unidad, la coherencia y exactamente la dignidad que tiene el cuerpo por ser lleno del Espíritu Santo. Y realmente esa unidad no la hace el hombre, la hace la palabra de Dios y la hace el Espíritu Santo de Dios que está gobernando al cuerpo de Cristo en las iglesias. No destruyan, no destruyan. Después en el versículo 18, ahora Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, amados hermanos, pasaba algo. Había pasado algo. La iglesia en Corinto era una iglesia de gentiles. Y era una iglesia que estaba con muchos dioses por un lado, de los cuales tuvieron que dejarlos atrás y arrepentirse para venir al único Dios que vive y reina. Y esta iglesia en Corinto estaba llena de filosofías griegas. Y en la filosofía griega,
Unos eran de Aristóteles, otros eran de Platón, otros eran ya de Sócrates, el primero, y eran de diferentes filosofías y admiraban a diferentes personas. Y era lo normal, lo habitual era que cada uno de estos maestros tuviera su séquito de seguidores. Eso era natural. Ahora, esta gente que vivía en forma natural, siguiendo al hombre de acuerdo a su conocimiento, de pronto se vuelve, por la misericordia de Dios y la revelación de la gracia para perdón de sus pecados y fe en el Hijo de Dios, se vuelven al único Dios verdadero. ¿Y qué sucede? Pablo los deja, siembra el evangelio verdadero y repito, ¿qué pasa? Pasa que estos hombres, cuando Pablo se entera, y por eso está escribiendo esta carta, de que otra vez se hacían divisiones, se había fragmentado la iglesia de Corinto. Había una fragmentación, había una división, había subgrupos ya. Y es ahí donde él está diciendo, cuidado. ¿Por qué? Porque estás aplicando lo que aplicabas en el mundo, lo estás metiendo a la iglesia. Y entonces, aquí es donde cabe lo que está diciendo. No se engañe, nadie se engañe. No te engañes, amado hermano. No te engañes. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, según las normas de este mundo, es ahí donde aprendimos lo que era el que tiene más conocimiento, es más reconocido, es más admirado, es más seguido, el que tiene más popularidad, el que tiene más labia y tiene más poder de convencimiento. Eso es lo que el mundo enseña. Estamos ahora bajo el reino de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Si alguno trae todavía la sabiduría del mundo, eso es lo que está diciendo. Si alguno, no se engañen, la sabiduría del mundo no aplica dentro de la iglesia, en absoluto. No se engañe ninguno de ustedes. Si alguno se cree ser sabio con las decisiones que está tomando, con aquello que está buscando, ejemplo, los millones con 100,000, conociendo la escritura y conociendo la verdad. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. O sea, considérate mejor necio. Porque al final de cuentas es lo que termina uno haciendo. Es una necedad tratar de meter la sabiduría del mundo en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Quién va a ganar? Obviamente serás destruido. Porque vas a destruir, repito, la vida, el cuerpo orgánico que es la iglesia. Tú no puedes vivir como vivías en el mundo dentro de la iglesia y buscar y promover la dinámica de vida de la iglesia y del reino de Cristo según las normas del mundo o según las normas que tu propio corazón, engañoso y perverso, ha definido que son. Si no, puede ser que pierdas 100,000 a cambio de los millones que te hayan ofrecido. Mis amados, en todos los rangos y en todos los aspectos de la vida, dentro de la iglesia nos puede suceder una tentación así. Y Pablo está diciendo, cuidado, porque Corinto ya era una iglesia que estaba más muerta que viva. Ya vimos cómo 3 veces les llama carnales, carnales, carnales. Ya lo oímos, ya no vamos a hablar más de eso. Y carnal, explicas qué mundano eres. Y sin embargo, te llamo mi hermano. Te llamo mi hermano, pero sin embargo, discúlpame, te estoy viendo que te estás comportando con la sabiduría del mundo. Por favor, hazte un necio. Hazte un necio para ver si así el Señor te rescata. Te trae arrepentimiento verdaderamente. Mis amados hermanos,
Es un peligro, repito, y estas son ordenanzas que el Espíritu Santo está dando a través de Pablo para la iglesia. Le está diciendo, no destruyas la iglesia, no destruyas el templo, no destruyas la unidad del Espíritu. Cristo Jesús ya fue destruido en esa cruz para que de todos los rincones de la tierra, de todas las edades, de todos los siglos, el Señor junta un remanente y lo trae a ser uno solo, una sola iglesia, la iglesia de todas las eras. Pero Cristo fue destrozado y fue partido, fue mutilado ahí, para que nosotros fuéramos unidos en el Espíritu, en el Espíritu. Mis amados, por eso, cuidado con destruir aquello que el Señor con su muerte unió. En su muerte se llevó nuestros pecados, aún de nuestro ego y de nuestra vana sabiduría. En eso que parecía necedad, la necedad de la predicación del Evangelio, en eso es donde encontramos vida. Y tenemos que dejar nuestras necedades en esa cruz. Lucas 9:23 nos dice que si alguno quiere ser un seguidor de Cristo, claramente tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a Él. Cuidado con querer destruir al templo, porque podemos ser destruidos. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús no fue engañado. Él desde que vino a la tierra supo que tenía que terminar colgado de ese madero, de esa cruz. Nuestro Señor Jesús bien sabía el perfecto plan redentor y bajo ninguna circunstancia se dejó mover. ¿De qué? De la ordenanza del Padre y de su palabra. Y en todo Él obedeció la palabra de su Padre y en todo Él obró, Él actuó, Él hizo la obra de su Padre. Nadie se engañe a sí mismo. Versículo 18, si alguno de ustedes se cree ser sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está diciéndole Pablo a la iglesia de Corinto? Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. No existe un solo ser humano que no vaya a morir. No existe ningún ser humano que no vaya a morir. Mucho de la filosofía de la vida moderna es, voy a vivir la vida en todo su máximo y voy a vivir una vida de manera intensa porque no sé qué pasará después. Déjame decirte, vas a morir y vas a enfrentar a tu Creador. Y si estás en pecado y en rebelión contra Él, y estás negando que necesitas un Salvador, vas a caer bajo condenación y juicio eterno. Y vas a cargar con todas tus culpas y vas a pagar por ellas, porque Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, y si no te arrepientes, perecerás eternamente y serás totalmente ardiendo, como dijo nuestro Señor Jesús, con un lloro y un crujir de dientes. Todo ser humano va a morir. Y después de la muerte, el juicio. Gracias a Dios que pudimos ver nuestros pecados cuando el Señor nos mostró su santidad en esa cruz, cargando con nuestros pecados. Gracias a Dios que Jesucristo, el justo, vino a salvar a los injustos. Pero para eso tú y yo tuvimos que venir a Cristo en arrepentimiento de pecados y en declaración y reconocimiento. Soy un pecador. No puedo dejar de vivir así porque soy pecador. Pero me aterra pensar que obviamente no solo voy a ser condenado en el infierno, sino el simple hecho de que ahora yo puedo revisar mi vida pecaminosa, mundana, en mi necedad, y me encuentro
¿Cuántas veces he fracasado? ¿Cuántas veces he tenido que pagar las consecuencias de mi pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto sufro amargura, resentimientos, corajes? ¿Cuánto dolor interno sufro? Y la gente no se da cuenta. Pero aborrezco a fulanito, aborrezco a sutanito y todo. Y estoy así como un volcán. Y te digo una cosa, no es nada eso con lo que vas a temblar y a sufrir en el infierno. O sea, eso no es nada. La persona que vive sin Cristo, la persona que vive sin Dios, siendo su propio Dios, es una persona que simplemente se está destruyendo y simplemente se está engañando. Las dos cosas están sucediendo. Se está destruyendo y se está engañando. Y además de todo, se jacta también, como el tercer aspecto que vamos a ver, no te jactes. No, se jacta hasta de la vida que lleva. Es que yo así soy y así voy a terminarte por 8. Y empiezan a presumir toda clase de pecados que han vivido. Ay, tú muy puritano, muy santito, muy hermano, muy aleluya. Mis amados hermanos, soy un pecador. Yo no hablo con ningún pecador diciéndole que yo no lo soy. Yo le digo, yo soy un pecador. El problema no es ser pecador. El problema es no reconocer que necesitas a alguien que te salve de tus pecados. Ningún cristiano va a decir jamás que no es pecador. Va a decir, soy un pecador. Y si la persona que tienes enfrente te dice que yo soy bueno, tú le vas a decir, yo soy malo. Pero mi Salvador es bueno. Y mi Salvador tiene gran misericordia y lo mostró en esa cruz derramando su vida hasta la muerte para limpiarme de todo pecado. Mis amados hermanos, cuando uno conoce la misericordia de Dios, cuando uno es sellado por el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios envuelto en sangre que nos abraza y nos recibe y nos adopta como hijos cuando antes éramos hijos del mismo diablo. ¿Cómo es posible que después de esto y que entramos a formar parte por el bautismo del Espíritu Santo que ocurre en el momento de nuestra conversión? ¿Cómo es posible que después busquemos destruir la unidad del Espíritu en la iglesia? ¿Cómo es posible que podamos caer en el engaño de que somos sabios, más sabios que Dios? Eso es lo que había sucedido en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo está diciéndoles, no destruyan, no se engañen. Dice el apóstol Pablo, continúa diciendo ahí, en el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está. Ahora, cuando Pablo cita esta escritura, mire nada más de dónde la toma. Escrito está. Y ahora, ¿de dónde la toma? Del libro de Job, capítulo 5, versículo 13. ¿Y saben lo que Job toma de ese libro? Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Dios atrapa a aquellos que se creen sabios y los deja caer en su astucia, porque no es sabiduría, es astucia, es modificar el exterior con motivos ocultos en el corazón, que son motivos egocéntricos para controlar y para dominar, para tener hegemonía. Esos son los motivos ocultos. Ahora fíjense que, repito, que lo dice Pablo, lo toma de Job. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¿Cuál era el problema de Job? Ese era el problema de Job. Job se creía ser la persona más justa en toda la tierra. Job se creía ser el más sabio. ¿Y dónde fue atrapado? Job lo dijo. En mi sabiduría, en mi astucia, fui atrapado en esa sabiduría. Si ustedes lentamente caminan con Job, se van a dar cuenta. Y el único que realmente le dio así directamente a la frente se llama Eliú. No fue ni Elifaz, ni Bildad, ni Sofar, fue Eliú, el joven Eliú. Y es lo que le dijo. Te has creído más justo que Dios y por eso te estás quejando contra Dios. Amados hermanos, repito,
Cuidado con engañarnos. Ahora tú puedes decir, pero es que yo estoy seguro. Te digo una cosa, yo no estoy seguro. Yo prefiero no estar seguro cada día. Yo prefiero mejor suplicarle al Señor desde que amanece, que me dé sabiduría, temor de Dios todo el día para no pecar contra Él. Y le suplico que me guarde y me libre de toda tentación, porque sé que puedo caer cada día. Sé que mi corazón es engañoso y perverso y que todavía no ha llegado a hacer lo que el Señor está haciendo. Cristo no ha sido formado totalmente en mí, como tampoco ha sido formado en ti. Pero es una necedad y es un engañarse creyendo que tiene una suficiente madurez por tener 100 años en el Evangelio, conociendo la Biblia y siendo parte de la iglesia. Creer eso ya es un pecado de orgullo. Mis amados, Pablo está escribiendo, repito, a los Corintios y les está hablando fuerte. No destruyan, no se engañen, porque Él prende a los sabios en su propia astucia. Versículo 20. Y también da otro versículo Pablo. El Señor conoce el razonamiento de los sabios. Otra vez, el razonamiento de los sabios. ¿Y qué es lo que hace? Muestra lo inútil que son esos razonamientos. Mis amados hermanos, repito, no podemos meter a la iglesia la sabiduría del mundo, porque vamos a tener un problema muy serio. No podemos meter a la iglesia los razonamientos del mundo, que son los míos, porque vamos a tener otro problema. Por donde quiera que sea, si no es el espíritu mismo de Jesucristo, que es un espíritu de amor, poder y dominio propio, si no es ese espíritu realmente, 2 Timoteo 1:7, el que gobierna mi vida, un espíritu que me llena de amor por Dios, de amor por la iglesia y de amor por los perdidos. Amor, poder. Ese espíritu me muestra que yo no tengo poder, pero tengo el trono de la gracia abierto para tomar poder, el poder que se perfecciona en mi debilidad. Dominio propio, que no importa. Lo que yo pueda considerar, inclusive, que pueda causar que quiera realmente agarrar de los cabellos. Sin embargo, dominio propio. El Espíritu Santo me ayuda a ti y a mí y nos da un dominio propio. Si no es eso, mi amado hermano, estamos viviendo en la sabiduría del mundo, en los razonamientos de la carne. Y obviamente vamos a vivir un cristianismo con bastantes baches en lugar de irnos totalmente por la supercarretera donde todas las casetas están pagadas por la sangre del Cordero. Está libre el camino al cielo y no tenemos por qué ir pasando más aflicciones de las normales que tengamos que pasar para que nuestra fe sea probada y que sea demostrada que es más valiosa que el oro, porque es la vida de Cristo en nosotros. Los razonamientos de los sabios son inútiles, mis amados hermanos. Ya vimos claramente cómo Pablo se los dijo. Sí, versículo 7 en el capítulo 2. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Versículo 8, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría de Dios es más que cualquier razonamiento meramente humano. Entonces, no destruyas al templo, no te engañes. Tu sabiduría del mundo y tus razonamientos en la iglesia no funcionan. Versículo 21. No se jacten, versículo 21. Nadie se jacte en los hombres.
Nadie se jacte en los hombres. ¿Dónde debe estar nuestra jactancia? Bueno, Pablo ya lo escribió y ya lo dijo. Versículo 29, capítulo 1, verso 29. Nadie, en el capítulo 1, verso 29 dice, nadie se jacte delante de Dios. Mis amados, Él es el único que puede jactarse. Él es el único, yo soy el que soy. Nadie se jacte delante del que lo va a ver a los ojos y va a ser su juez en el día del juicio. Y solo por el nombre de Cristo que ha sido puesto sobre nosotros podremos tener paz eterna o condenación eterna si hemos rechazado que la luz venga a iluminar y a romper todas las tinieblas que tenemos. Nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30, estamos en capítulo 1, verso 30. Por obra suya, ustedes están en Cristo, versículo 31. Por eso, ¿dónde debemos de jactarnos? ¿Dónde debemos de gloriarnos? Aquí lo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríen los hombres, no se jacten los hombres. El que se gloría, gloríese en el Señor. Volvamos a nuestro texto en el pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios 3, versículo 21. Nadie se jacte en los hombres. ¿Qué estaban haciendo estos hombres de Corinto? Estos creyentes en Corintio carnales se jactaban en un Apolos, se jactaban en un Pedro, se jactaban en un Pablo, se jactaban en un Jesús, pero se jactaban en simples nombres, pero no podían ver la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo Jesús, gobernando totalmente en este mundo, en este mundo, bajo el Espíritu de gracia que hemos recibido tú y yo. El reino dentro de la iglesia de Cristo se llama Jesús y es la palabra la que gobierna nuestras vidas. No podemos nosotros jactarnos porque no somos nadie. Y ustedes saben que muchas veces hablo de Gálatas 6:2. Si alguien se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mis amados, nadie se jacte en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es de ustedes. O sea, ya estando en Cristo, viviendo en Cristo, gloriándonos en Cristo, de que somos pecadores salvos por gracia, en Cristo lo tenemos todo. Toda bendición de lo alto lo tenemos, toda la suficiencia para los días que nos quedan por delante, los años que nos quedan o las semanas que nos queden, ya son nuestras en Cristo, todo es nuestro. Dice, todo es de ustedes, versículo 22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida. ¿Se fijan cómo les restriega Pablo a ellos en quienes estaban jactando primero ellos? Para que vean, es que ya sea a Pablo o Apolos o Cefas o el mundo entero, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. ¿En quién? Estando en Cristo. Muévete de Cristo, muévete de la vida en el Espíritu que te ha sido concedido y estás perdiendo y entrando a una vida de obras, a una vida donde tus razonamientos y tu necedad y tu sabiduría del mundo la traes a tu vida actual y tienes un problema muy serio con Dios. El problema lo tienes con Dios porque su palabra lo indica y su Espíritu dará testimonio si es que tienes el Espíritu Santo, obviamente, y te traerá en su gran misericordia arrepentimiento y fe. Si tienes el Espíritu, vuelvo a repetir, como lo dijo Pablo. Mis amados hermanos, esto es muy delicado, porque todo es nuestro, todo. El presente, por venir, todo es de ustedes. ¿Y qué dice el versículo 23? Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Por tanto, porque tenemos que jactarnos en los hombres que conocemos, admiramos, porque tenemos que jactarnos en nuestra propia sabiduría, mejor dicho, astucia,
Porque tenemos que jactarnos en nuestro razonamiento, mejor dicho, necedad. Cuidado, no destruyas a la iglesia y la unidad de la iglesia. No te engañes, amado, tu razonamiento, si tu sabiduría de tu vida del mundo en la iglesia no funciona. Y no se jacten, no presumas de nada, no te glories en nada y en nadie que no sea Cristo. Porque solamente tomando la bendición tan grande que es gloriarte en Cristo, podrás decir, soy un pecador, lavado por mi Redentor, puro a los ojos de mi Señor y mi Dios, por la sangre de su Hijo derramada en la cruz. No importa el pecado que hayas cometido, en Cristo Jesús siempre serás recibido en amor y misericordia. Pero tú tienes que venir a Él, si el Padre te lleva a Él para perdón de pecados y fe en Cristo. Y la vida que tienes por delante en Cristo no se compara en nada en el día que tú puedes haber tenido el mayor gozo o la mayor deslumbre de felicidad que tu carne y el mundo te ofreció. Y Satanás te convenció que estabas en el momento más alto, en la cima del mundo y de la felicidad, y sin embargo estabas en el fondo del resumidero ahí buscando de la comida del fondo de la basura para comer. Y ahora el Señor te saca de ahí y te lleva a la mesa del Rey para que comas el pan de vida y bebas la copa. Porque Cristo bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota para darte la copa de la bendición para ti por medio de su gracia. Amados hermanos, como iglesia debemos de cuidar mucho, porque si esto pasó en una iglesia evangelizada por el mismo apóstol Pablo, ¿acaso no puede suceder en la Amistad Reformada de Tampico? En la iglesia moderna, los nombres de los grandes pesan mucho. ¿Será posible que en algunos pese más que el nombre de Cristo? En la iglesia, los títulos y los conocimientos pesan mucho. ¿Será que llenan el razonamiento y la sabiduría del hombre o la llenura del Espíritu realmente es para él? Que Dios traiga realmente el amor de Cristo derramado al corazón de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, porque Cristo Jesús en la cruz totalmente derramó su vida para adquirir un pueblo, para entregárselo al Padre. Y gracias a Dios por la obra de su Espíritu, y gracias a Dios por la palabra que el Señor nos da. Que Dios salve a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque somos ricos. Somos ricos. Las inescrutables riquezas de tu gloria son nuestras. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tuyos y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible. Nos sacaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de ser hijos del diablo a ser hijos del Dios viviente. Padre, gracias te damos, porque eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que no quieres la muerte del pecador, sino que quieres el arrepentimiento y la fe de aquellos que son llamados para ser tuyos. En el nombre de Jesús, Padre, sigue salvando a tu pueblo, sigue cambiando nuestros corazones y perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos estado exactamente en los mismos zapatos de la iglesia de Corinto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien, solo en quien
como único motivo de nuestra gloria, debemos descansar y jactarnos. Líbranos de destruir, líbranos de engañarnos, líbranos de jactarnos en otro que no sea Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.